La ejecución dineraria se aplica cuando existe un título de ejecución que contenga una obligación líquida y exigible. La liquidez exige una suma determinada o determinable con claridad, incluso cuando el título indique cantidades en letras o cifras. Prevalece la expresión literal si hay conflicto. El título de ejecución puede ser una sentencia, un título comercial, un laudo o cualquier otro acto previsto en el artículo 554 del Código Procesal. También pueden ejecutarse condenas extranjeras reconocidas por el procedimiento adecuado, lo que integra la lógica internacional del crédito ejecutivo. La obligación exigible es condición esencial. Debe haber vencimiento de la deuda o posibilidad de exigirla. Si la cifra no fuera líquida, la ley exige una liquidación previa mediante los artículos relativos a daños, frutos o rentas para transformar el crédito en exigible. La ejecución dineraria corresponde al sistema expropiativo clásico. Se afecta patrimonio del deudor mediante embargo para realizar bienes y satisfacer el crédito. Este propósito condiciona las garantías procesales y las limitaciones a la capacidad de disposición del ejecutado. El procedimiento se integra con las disposiciones generales de ejecución forzosa. Presentado el título y verificado requisitos, el juez dicta despacho de ejecución que contiene la persona, la cantidad y las actuaciones ordenadas, entre ellas el embargo y medidas de investigación patrimonial. La solicitud de ejecución debe identificar suficientemente al demandado, el título, lo que se pretende y las actuaciones ejecutivas. En materia dineraria, se debe indicar la cantidad reclamada, que puede incrementarse hasta una tercera parte para intereses y costas provisionales. El despacho de ejecución se notifica al ejecutado sin citación ni emplazamiento. Esa notificación tiene efectos concretos, ordena la prohibición de disponer libremente de bienes y autoriza la anotación en registros públicos para asegurar la eficacia de la medida precautoria. Tras notificado, el ejecutado tiene 5 días para oponerse. La oposición no suspende normalmente las actuaciones, salvo en casos expresos. Los motivos de oposición son tasados por el Código. Pueden incluir defectos procesales y defensas propias del fondo. El ejecutado siempre puede evitar la ejecución pagando. La consignación total extingue la obligación, con remisión a fondos y liquidación de costas. La consignación parcial reduce la deuda en lo consignado y la ejecución sigue por el remanente. La consignación cuando el ejecutado alega oposición tiene efectos. Si el ejecutado presenta oposición, la suma se deposita en la cuenta de fondos ajenos. Si no la formula, la cantidad se entrega al ejecutante, sin perjuicio de la liquidación posterior de intereses y costas. La determinación del patrimonio es esencial. El ejecutante puede solicitar medidas de localización de bienes cuando desconozca bienes suficientes. El juez puede requerir registros y entidades financieras para relacionar bienes, créditos y saldos hasta el límite de la ejecución. El ejecutado debe presentar, en 5 días, declaración bajo palabra de honor sobre tenencia y propiedad de bienes suficientes. La sanción por falsedad o negativa es la aplicable por desobediencia a mandato judicial, otorgando fuerza al deber de colaboración. Los registros públicos y entidades financieras obligadas a colaborar deben remitir datos. El juez puede imponer multas periódicas a quienes no cooperen, graduadas entre 5 y 10 salarios mínimos, atendiendo al valor en litigio y respetando límites legales y derechos fundamentales. Si el tribunal recibe datos ajenos al objeto, debe adoptar medidas de confidencialidad. Estas cautelas son necesarias para equilibrar la eficacia indagatoria con la protección de la información sensible y derechos de terceros involucrados. Agotadas las averiguaciones, la insuficiencia de bienes puede llevar al archivo provisional de la ejecución. La resolución que declare insuficiencia y sus modificaciones se anotarán en registros públicos, con efectos sobre la prohibición de disponer dispuesta por el despacho. El embargo es la afectación material de bienes al proceso de ejecución. Consiste en individualizar e inmovilizar bienes para garantizar que su eventual realización
se destine a satisfacer el crédito. La propiedad subsiste hasta la realización, pero la disposición queda limitada. El artículo 615 establece que, despachada la ejecución, se procederá al embargo. Mediante declaración judicial, el embargo puede suspenderse si el ejecutado consigna la suma. La consignación opera, además, según la actitud procesal del ejecutado y del acreedor. Debe cumplirse el embargo antes de notificar al ejecutado para evitar frustración. Sin embargo, la ley permite que el deudor consigne previamente y se deje sin efecto la traba. La técnica busca conjugar eficacia con derecho de defensa, evitando maniobras dilatorias. El embargo produce inoponibilidad de actos posteriores del ejecutado. Las enajenaciones gratuitas o renuncias hechas durante la traba no perjudican al ejecutante ni a responsables solidarios. Esto protege la garantía del crédito frente a maniobras del deudor. El embargo incluye accesorios, pertenencias y frutos del bien embargado. Se limita respecto de bienes cuyo valor supere notoriamente la ejecución. No podrán embargarse salvo que sean únicos y necesarios para satisfacer la deuda, atendiendo economía procesal. El ejecutor de embargos opera como delegado judicial para cumplir las diligencias. En embargos sobre salarios o bienes registrables, se aceptan oficios al registro y medidas específicas. La actuación del ejecutor debe ser ágil, precisa y respetuosa de garantías. El embargo indeterminado es nulo. No pueden trabarse embargos sobre bienes cuya existencia no conste. Excepción son depósitos bancarios con límite máximo determinado por el título de ejecución, lo que permite asegurar saldos concretos en cuentas. La inembargabilidad es excepción a la regla general de embargabilidad. El Código Procesal enumera bienes inembargables, bienes inalienables, los de escaso valor, mobiliario doméstico, libros y herramientas del oficio, bienes destinados al culto y bienes indispensables para la subsistencia. La protección alimentaria del deudor se plasma en la inembargabilidad de ciertos bienes indispensables para la subsistencia con dignidad. Esta valoración queda al criterio prudente del juez, que debe ponderar las necesidades familiares y la dignidad humana. Salarios y pensiones son inembargables hasta 2 salarios mínimos urbanos vigentes. Sobre lo que exceda, se aplica una escala proporcional progresiva que va del 5% al 25% según tramos, procurando equilibrio entre satisfacción del crédito y protección del sustento. Los embargos de bienes inembargables o los que excedan límites legales son nulos de pleno derecho, incluso si se realizaron con consentimiento del afectado. Esta nulidad garantiza la prevalencia de normas protectoras sobre actos celebrados en perjuicio de derechos protegidos. El orden de bienes embargables privilegia bienes hipotecados o empeñados. Se procede contra ellos antes que contra otros. No obstante, el acreedor puede aceptar embargar otros bienes. La flexibilidad busca eficacia sin vulnerar garantías reales previas. El Código Procesal regula embargos específicos, cuentas y créditos, títulos y valores, intereses y rentas, muebles, inmuebles, y el embargo de empresas con intervención judicial. Cada categoría exige reglas adaptadas sobre inscripción, depósito, custodia y administración. En bienes muebles embargados, se regula el depósito y la designación de depositarios según naturaleza y productividad del bien. El ejecutado puede ser depositario y autorizado a usar bienes siempre que no se afecte su conservación, con rendición de frutos a la ejecución. Los inmuebles embargables deben inscribirse por el ejecutor de embargos para eficacia frente a terceros. La inscripción garantiza publicidad y asegura que posteriores gravámenes o disposiciones sean inoponibles al proceso de ejecución en curso. El embargo de empresas contempla la designación de un interventor a cargo de caja que vigile contabilidad, operaciones y cobros. El interventor debe informar de irregularidades y puede ordenar retención de productos líquidos, preservando la continuidad del giro empresarial. El juez puede ordenar mejora o reducción del embargo si cambian las circunstancias, si los bienes parecieran insuficientes o si el monto embargado excede lo necesario. Esa regla procura ajuste dinámico y proporcionalidad en la afectación de bienes. La intervención de terceros en la ejecución
Se regula con amplitud. Cualquier persona cuyos bienes resulten afectados puede intervenir para defender derechos propios. Esto incluye la posibilidad de ejercer todas las acciones pertinentes y asumir cargas procesales. Las tercerías más relevantes son la tercería de dominio y la de preferencia de pago. La primera discute la titularidad del bien embargado. La segunda reclama derecho preferente sobre el producto de la realización. Ambas son incidentes conexos a la ejecución. La tercería de dominio busca alzamiento del embargo cuando el tercero afirma ser propietario del bien embargado y no lo adquirió después de trabada la traba. Procede también para quienes ostenten derechos legalmente oponibles a la realización forzosa. Aunque la tercería de dominio persigue la exclusión del bien de la ejecución, puede prosperar cuando se demuestra que el bien no pertenece al ejecutado, aun si el tercerista no acredita plenamente su dominio. Así se protege la existencia del patrimonio ejecutable. La demanda de tercería de dominio requiere acompañar un principio de prueba del fundamento del reclamo. Si falta, se previene por 3 días para subsanar. De no hacerlo, se rechaza. Esta exigencia busca evitar frivolidades, sin obstaculizar acceso a justicia. La admisión de la tercería de dominio suspende la ejecución exclusivamente respecto del bien impugnado. El juez podrá condicionar admisión a caución por daños, pero debe ponderar la capacidad económica del tercerista y la verosimilitud de su derecho. La tercería se tramita por proceso común, con plenas garantías probatorias. El auto que decide la tercería no produce cosa juzgada sobre dominio. La controversia de fondo puede dirimirse en otro proceso, preservando efectos limitados al embargo. Si la tercería prospera, se ordena el alzamiento del embargo. Y prítelo Dios, responder de los consegundos. La cancelación de anotaciones preventivas. Si se desestima, se declara que el embargo continúa. La decisión tiene alcance incidental y operativo. No resuelve la cuestión dominial definitiva. La tercería de preferencia de pago reclama que el tercerista sea satisfecho con prioridad sobre el ejecutante. No busca excluir el bien de la ejecución, sino modificar el orden de prelación de créditos respecto del producto obtenido en la realización. La tercería de preferencia se sustancia ante el juez de la ejecución y no suspende la realización. El importe se depositará en la cuenta de fondos ajenos hasta el límite de la cuantía discutida. Requiere también principio de prueba del derecho alegado, como la otra tercería. Si el ejecutante se allana y el crédito del tercerista consta en título de ejecución, se ordena proceder para satisfacer primero al tercerista. Si el crédito no está en título de ejecución, la conformidad del ejecutado resulta relevante para habilitar satisfacción preferente sin dilaciones. La tercería de preferencia no puede plantearse luego de pagado el ejecutante, ni después de la entrega del bien, si el adquirente ya obtuvo titularidad conforme al derecho civil. Esto protege seguridad de transacciones posteriores al pago o adjudicación. La fase de realización y subasta exige firmeza del despacho de ejecución. El Código Procesal introduce alternativas a la subasta tradicional, privilegiando acuerdos, enajenaciones previas, adjudicación al ejecutante y subasta residual. Para mejorar eficiencia y economía procesal. Dinero, saldos en depósito, valores aceptados por el ejecutante pueden entregarse de inmediato con recibo, permitiendo realización expedita. Acciones y obligaciones societarias se realizarán conforme al mercado o normas aplicables, garantizando valorización adecuada. La tasación de bienes se realiza mediante perito nombrado por el juez, que dispone de plazos breves para entregar el informe. El perito puede ser recusado. La ausencia de reglas expresas sobre impugnación del avalúo es una laguna que podría dificultar control judicial efectivo. El ejecutado puede presentar interesados para adquirir bienes al valor de tasación mediante enajenación previa. Esta vía favorece acuerdos extrajudiciales y evita costos del remate, siempre que las partes acepten condiciones y el juez supervise la transparencia del negocio. La audiencia de realización convoca partes y terceros con derechos. Su objetivo es decidir la mejor forma de realización. Los concurrentes pueden proponer procedimientos, presentar compradores confianza
y acordar delegaciones para enajenar o administrar bienes. Las partes pueden celebrar convenio de realización aprobado por el juez, quien fijará plazo máximo. El incumplimiento del convenio conduce a subasta. También el ejecutado puede solicitar realizar bienes con audiencia previa. La ley prevé delegación a persona idónea para efectuar la venta. El ejecutante tiene derecho de adjudicarse bienes por el justiprecio, extinguiendo su crédito hasta ese límite. Esta facultad equilibra intereses, permite al acreedor consolidar su satisfacción mediante adjudicación directa, evitando subasta costosa y prolongada. La administración de bienes por el ejecutante puede ordenarse para preservar productividad. El administrante debe rendir cuentas, y el ejecutado puede oponerse dentro de plazo breve. La disputa se resuelve en audiencia con prueba, garantizando control judicial sobre gestión. En situaciones de riesgo de pérdida o depreciación, la realización podrá adelantarse sin ajustarse estrictamente a procedimientos formales. Esta flexibilidad busca proteger valor del activo, aunque exige ponderación judicial para evitar arbitrariedades o vulneración de derechos. La subasta judicial es residual. Se convoca cuando otros mecanismos fallan. Se regula publicidad, requisitos de participación, condiciones y especialidades para inmuebles. La audiencia de subasta presidida por juez levanta acta con posturas y asistentes, formalizando el acto. Los oferentes deben declarar que conocen condiciones de subasta, evitando alegar defectos de titulación posteriores. Esta regla protege seguridad jurídica de compradores. El que participa en remate se presume conocedor y acepta título, limitando controversias posteriores. Tras remate, el auto de aprobación debe dictarse rápidamente y fija plazos para pago. El mejor postor tiene plazo de 10 días. En caso de pago a plazos, el ejecutante puede pedir adjudicación. Alternativa dentro de 5 días, buscando resguardar el interés del acreedor. Si no hay postores, el ejecutante puede pedir adjudicación por el valor tasado. La ley prevé mecanismos para evitar que inmuebles sin demanda queden sin realización efectiva, facilitando satisfacción del crédito hasta el monto del justiprecio. El artículo 664 regula la distribución del producto, paga principal, intereses y costas una vez liquidados y tasadas. El orden de créditos y preferentes se atiende conforme al Código Civil y leyes aplicables. El remanente, si existe, se devuelve al deudor tras las imputaciones. El capítulo sobre inmuebles exige certificaciones registrales actualizadas para la subasta, valoración por justiprecio y comunicación a titulares inscriptos con posterioridad. Esta práctica aumenta transparencia y permite a terceros subrogarse pagando lo adeudado. La notificación a ocupantes y arrendatarios permite que presenten títulos en 5 días. La subasta anunciará orden de desalojo o el derecho a permanecer tras la enajenación, generando certeza sobre la situación posesoria del inmueble rematado. El adquirente tiene derecho a entrar en posesión del inmueble no ocupado. Si está ocupado, accederá si la declaración judicial determina que los ocupantes no mantienen derecho a la posesión tras remate. En tal caso, procede lanzamiento para despejar la tenencia. Tras la adjudicación o remate, el juez expide mandamiento de cancelación de la inscripción del gravamen originario, anotaciones posteriores, con constancias registrales, para consolidar la transferencia y limpiar el título del adquirente, asegurando plena efectividad de la adquisición. En términos críticos, el Código Procesal promueve eficiencia y pluralidad de medios de realización, pero exige prudente intervención judicial para evitar que la flexibilidad perjudique garantías. La clave es la proporcionalidad, medidas eficaces sin sacrificar derecho de defensa. La normativa integra instrumentos modernos, averiguación de bienes, colaboración forzada de registros, medidas de administración empresarial y audiencias para acuerdo. Estas herramientas buscan reducir costos, dilaciones y remates ineficaces, mejorando resultados para acreedores y deudores. Un aspecto a perfeccionar es la escasa regulación de impugnación del valúo pericial. Dada su relevancia,
convendría prever procedimientos claros para controvertir valores de tasación, evitando que una tasación errónea dirija indebidamente el resultado del remate. La exigencia de caución en tercerías puede proteger al ejecutante, pero también representar barrera para terceros vulnerables. El juez debe evaluar proporcionalmente, autorizando excepciones cuando la verosimilitud de la pretensión y la incapacidad económica del tercerista lo justifiquen. El deber de colaboración de entidades financieras y registrales potencia la eficacia de la ejecución, aunque plantea desafíos de confidencialidad y protección de datos. La norma obliga a medidas de secreto para datos ajenos al objeto, equilibrando eficacia y privacidad. La figura del interventor en empresas embargadas combina preservación del valor con control judicial. Su función de vigilancia reduce riesgos de malversación. Sin embargo, debe actuar con transparencia y comunicación constante al juez y partes para legitimar decisiones. La escala progresiva de embargabilidad de salarios busca equilibrio social, protege sustento mínimo y permite satisfacción gradual del acreedor. Su correcta aplicación requiere atención a actualizaciones de salarios mínimos y a la naturaleza de retribuciones no dependientes. La posibilidad de archivo provisional por insuficiencia de bienes evita persecuciones inútiles y mantiene la opción de reactivar ejecución si aparecen nuevos activos. La anotación registral de la insuficiencia contribuye a preservar seguridad jurídica frente a terceros. El conjunto de normas crea un sistema de ejecución dineraria más dinámico y adaptable. Su eficacia depende de la práctica judicial, impulso de audiencias, control de depositarios, valoración prudente y vigilancia sobre actuaciones del ejecutor y terceros intervinientes. En síntesis, la ejecución dineraria en el Código Procesal combina medidas coercitivas tradicionales con mecanismos contemporáneos de investigación y concertación. La meta es satisfacer créditos con eficiencia y respeto a derechos, equilibrando intereses privados y principios públicos de justicia.